Buenas noches, colegas. Y la ley número 27623 y su reglamento. Esta es la edición oficial del 2024 y es corto, así que creo que lo acabamos en media hora o menos. Tenemos la portada. La sección 1. ¿De qué nos habla la sección 1? Garantías y medidas de promoción a la inversión en la actividad minera. Decreto Supremo número 024-93-EM. Bueno, este es texto. Empezamos acá. Reglamento del título 9 de la Ley General de Minería, referido a las garantías y medidas de promoción a la inversión en la actividad minera. Capítulo 1. Estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa. Artículo 1. La estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa a la que se refiere en el inciso A del artículo 72 del texto único ordenado son las garantías de seguridad jurídica que se definidos como las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad minera en una concesión o en concesiones agrupadas en una unidad económica. Administrativa, como concesionarios o cesionarios, siempre que a. Acrediten haber sustentado ante la autoridad minera la producción mínima anual que se señala en el artículo 38 del texto único ordenado o haber cumplido con la obligación que para las concesiones de beneficio exige el artículo 46 del mencionado texto. O, letra B, acrediten haber sustentado ante la autoridad minera la inversión mínima establecida en el artículo 41 del texto único ordenado. C. Los concesionarios de labor general y de transporte minero acrediten la ejecución de obras y servicios único ordenado desde la fecha de aprobación del programa de inversión o del estudio de factibilidad técnico-económico correspondiente. Este inciso ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 021-2019-EM, publicado el 28 de diciembre del 2019. Cuando la persona natural o jurídica sea titular de varias concesiones o unidades económico-administrativas, la calificación solo surtirá efecto para aquellas concesiones o unidades que estén sustentadas por las declaraciones o por el contrato a que se refiere el presente artículo. Artículo 3. La estabilidad tributaria tiene por finalidad dar permanencia al régimen impositivo aplicable a la actividad minera. Artículo 4. Y externa de moneda extranjera, así como la libre convertibilidad de la moneda nacional al tipo de cambio imperante en el mercado, evitándose tratamientos discriminatorios o diferenciados en materia cambiaria. Artículo 5. De acuerdo a lo establecido en el inciso A del artículo 72 del texto único ordenado, el Estado garantiza a los titulares de actividad minera en materia administrativa la estabilidad de las normas contenidas en este ordenamiento, relativas a los derechos y obligaciones de dichos titulares. Capítulo 2. Tributos que inciden en el proceso productivo. Artículo 6. Los titulares de actividad minera que exporten sus productos, cuyos precios se fijen en base de cotizaciones internacionales, se sujetarán al régimen de compensación tributaria según las normas que regulen el impuesto general a las ventas y de acuerdo a lo dispuesto en los decretos de las leyes número 25.764 y 26.009. Confrontar en el inciso D del artículo 72 del texto único ordenado. El concepto de infraestructura de servicio público comprende, entre otras, obras viales, puertos, aeropuertos, obras de saneamiento ambiental, obras e instalaciones de energía, telecomunicaciones, salud, educación, recreación e infraestructura urbana.
Se considera que tales obras e inversiones constituyen servicio público cuando puedan ser utilizadas por la colectividad organizada. La deducción de la renta imponible de estas inversiones solo procederá en la proporción destinada a brindar servicio público, lo que deberá constar en la respectiva resolución de aprobación. En todos los casos, el titular de actividad minera registrará en cuentas de orden las inversiones antes mencionadas que realice. Anexo del Decreto Supremo número 059/2005 y cronograma de la inversión que se proponga realizar en infraestructura de servicio público. La Dirección General de Minería, dentro de los 5 días calendarios siguientes a su recepción, bajo responsabilidad, remitirá dicho programa al sector competente, el cual, en un plazo de 30 días calendario, contado a partir de la fecha de su recepción, resolverá sobre el mismo. Capítulo 4. Tributos municipales. Artículo 9. Los tributos municipales que graven bienes de propiedad del titular de actividad minera, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, la Ley número 24.030, serán aplicables solo sobre aquellos ubicados en zonas urbanas. Las concesiones no pueden ser objeto de tributos municipales. Capítulo 5. Disposiciones sobre el impuesto a la renta. Artículo 10. Gozarán del beneficio contemplado en el artículo 72, inciso B, producción de las unidades mineras involucradas. Los programas podrán comprender la instalación o ampliación de plantas de beneficio, ejecución de obras y adquisición de equipos necesarios para la instalación de nuevos sistemas mecanizados, para el desarrollo, explotación y beneficio de minerales, ejecución de obras en labor general y de transporte minero, instalación o ampliación de centrales de fuerza, cualquiera fuese su fuente de energía, instalación del sistema de distribución e interconexión de energía eléctrica, y construcción de vías internas de acceso y de interconexión. Los titulares de la actividad minera deberán presentar a la Dirección General de Minería, previamente para cumplimiento de los citados cronogramas, e informar a la Superintendencia de Administración Tributaria lo actuado en un plazo no mayor de 30 días. El monto de la renta no distribuida será contabilizado separadamente en una cuenta especial que se abrirá con dicho propósito, en el que se harán los asientos para las inversiones efectuadas, debitándose contra el monto de la renta no distribuida. En la oportunidad en que el titular de actividad minera decida distribuir la renta no sujeta a imposición o parte de ella, pagará dentro de los primeros 12 días del mes siguiente a aquel en que se acordó la distribución de dicha renta, el impuesto a la renta dejado de pagar correspondiente a la empresa, más intereses y o aquellas sumas adicionales que se establezcan en el Código Tributario por pago extemporáneo, así como retendrá, de acuerdo con las normas vigentes, el impuesto correspondiente a los dividendos. De conformidad con el artículo 8 del Decreto Supremo número 027/98-EF, publicado el 25 de marzo del 98, se precisa que estas empresas no podrán reducir su capital durante los 4 ejercicios gravables siguientes. Artículo 11. Aprobado el programa de inversión en infraestructura de servicio público, según lo dispuesto en el artículo 72, inciso D del texto único ordenado, para efecto de sus pagos a cuenta del impuesto a la renta, el titular de actividad minera podrá deducir de su renta imponible del mes la inversión que haya ejecutado durante el mes anterior. Artículo 12. En caso de que el titular de actividad minera agrupe sus concesiones mineras en unidades económicas administrativas, el plazo de amortización del valor de adquisición de las concesiones se determinará en base a las reservas probadas y probables de la unidad y a la producción anual de ella. Igual norma se aplicará para determinar el plazo de amortización de los gastos de exploración en que se incurra. Si una concesión minera se incluyera en una unidad económica administrativa
se reajustarán al cierre de cada ejercicio, considerando la disminución o aumento de reservas probadas y probables que sufre la unidad como resultado de la inclusión o exclusión de una o más concesiones. Artículo 13. Tratándose de contratos de riesgo compartido y para los efectos del impuesto a la renta que la actividad minera general se atribuirá a los contratantes en proporción establecida al contrato de asociación. A estos efectos, las rentas provenientes de estos contratos se atribuirán a las partes contratantes en el ejercicio gravable en el que se cierra el ejercicio comercial, reputándose distribuidas a favor de ellas, aun cuando no hayan sido acreditadas en sus cuentas particulares. Igual regla se aplicará en el caso de la actividad minera los beneficios siguientes. Esto ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo 021-2019-EM, publicado el 28 de diciembre del 2019, en cuyo texto dice lo siguiente. A. Estabilidad tributaria, por cual queda sujeto únicamente el régimen impositivo vigente a la fecha de suscripción de los contratos a que se refieren en el artículo 78, 82 y 83A del texto único ordenado, o a la fecha de aprobación del estudio de factibilidad técnico-económico, en los casos en los que no haya pronunciamiento expreso por la Dirección General de Minería, el régimen de determinación y pago de los impuestos que les sean aplicables, salvo que el titular de actividad minera opte por tributar de acuerdo con el régimen modificado. Esta decisión debe ser puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Ministerio de Energía y Minas, dentro de 120 días contados desde la modificación del régimen. Tampoco les son de aplicación las normas legales que pudieran eventualmente dictarse que contengan la obligación para titulares de actividad minera de adquirir bonos o títulos de cualquier otro tipo, efectuar pagos adelantados de tributos o préstamos en favor del Estado. Inciso A, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 021-2019, EM, publicado el 28 de diciembre del 2019. B. Libre disposición de divisas generales cuando ellos se otorgan por devolución de impuestos, admisión temporal y otros similares. F. La no modificación unilateral de las garantías incluidas dentro del contrato. G. Estos contratos también garantizarán los demás beneficios básicos contenidos en el artículo 72 del texto único ordenado. Artículo 15. El Banco Central de Reserva del Perú intervendrá en los contratos a que se refiere el presente capítulo, con el fin exclusivo de otorgar las siguientes garantías en favor del titular de la actividad minera, durante la vigencia del contrato. A. Libre disposición en el país y en el exterior de las divisas generadas por sus exportaciones. B. Libre convertibilidad a moneda extranjera de la moneda nacional producto de sus ventas en el país. En caso de que la conversión no pueda ser atendida parcial o totalmente por las entidades del sistema financiero, el Banco Central proporcionará las divisas necesarias. C. No discriminación en materia cambiaria en lo que referente a las regulaciones que emite el Banco Central, solicitar como parte del contrato llevar la contabilidad en dólares de los Estados Unidos de América, para lo cual se sujetará a los requisitos siguientes. A. Mantener la contabilidad en la moneda extranjera señalada por el periodo de 6 ejercicios, tratándose del contrato a que se refiere en el artículo 82 y de 5 ejercicios para el contrato a que se refiere en el artículo 83A del texto único ordenado, el término de los cuales puede escoger entre seguir con el mismo sistema o cambiar a moneda nacional. Los saldos pendientes al momento de la conversión quedarán contabilizados en la moneda original. B. Durante el tiempo que se lleve la contabilidad en moneda extranjera, la empresa queda excluida de las normas de ajuste integral por inflación. C. Se especifica en el contrato que el tipo de cambio para la conversión, en el caso de impuestos a ser pagados en moneda nacional, deberá ser el más favorable al fisco.
Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 021/2019 publicado el 28 de diciembre de 2019. Artículo 17. Artículo 17. Las propias de cada proyecto, a excepción de las edificaciones y construcciones, cuyo límite máximo es de 5%. Hola, colega. Sí, estoy leyendo. Estoy que leo la normativa sobre garantías y promoción de la inversión minera. Para los que recién se han conectado, recuerden que todo queda grabado en el canal de YouTube si es que no han podido estar desde el inicio. La Dirección General de Minería aprueba la tasa máxima de depreciación al aprobar el estudio de factibilidad técnico-económico del proyecto. La tasa puede ser variada anualmente por el titular previa comunicación a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, pero sin exceder el límite señalado anteriormente, excepto en los casos en que la propia ley del impuesto a la renta autorice porcentajes globales mayores. A lo dispuesto en los artículos 78, 82 y 83 del texto único, lo solicitan por escrito a la Dirección General de Minería, indicando los datos y acompañando la información y documentación siguientes. A. Solicitud de acuerdo al formato. La solicitud debe consignar el nombre y domicilio del peticionario. Si el peticionario es extranjero, debe consignar domicilio en el país de origen. Si se trata de persona jurídica, debe indicarse el número de partida registral y oficina registral en el que se encuentre inscrito, así como el número de asiento registral en el que conste los poderes del representante legal. B. Nombre de los derechos mineros, materia de la solicitud, indicando su ubicación geográfica, número de hectáreas y sus inscripciones en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a nombre del peticionario y, en caso, la resolución administrativa, programa de inversión con plazos de ejecución para el caso del contrato al que se refiere el artículo 78 del texto único ordenado. El procedimiento descrito en el presente artículo se encuentra sujeto a silencio positivo. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 021/2019 publicado el 28 de diciembre de 2019. Artículo 19. El estudio de factibilidad técnico-económico mencionado en el artículo 85 del texto único ordenado debe contener como mínimo la siguiente información. A. Identificación del proyecto minero. Ubicación y accesos al proyecto. B. Antecedentes y resumen ejecutivo del proyecto. Descripción breve sobre la propuesta del proyecto. C. Geología, recursos minerales y reservas. D. La relación de todas las obras a llevarse a cabo, detalladas en los siguientes rubros. Minería. Incluir plan de minado, manejo de desmonte, equipos y maquinaria minera. Proceso de saneamiento físico-legal de predios, adquisición y o servidumbre, campamentos, oficinas, talleres, comedores, almacenes, carreteras, caminos, puentes, veredas, rampas, túneles, cunetas, alcantarillas, chimeneas, piques u otros relacionados con infraestructura vial. Dicha infraestructura no constituye aquella de servicio público, referida en los indicados en el inciso D y E del artículo 72 del texto único ordenado. Servicios. Referidos al suministro de agua, suministro de energía, suministro de combustible y lubricantes, comunicaciones, transporte del personal, tratamiento de aguas servidas, instalaciones, plan de manejo de residuos sólidos y efluentes. E. Medidas de mitigación ambiental. F. Salud y seguridad ocupacional. Breve descripción sobre políticas de seguridad y salud ocupacional, identificación y evaluación del riesgo y control. G. Costo de capital y costo de operación. Incluir estimación del costo de capital y costo de operación. H. Programa de inversión.
Detalle de inversiones que incluya obras, labores y adquisiciones a que se refiere el inciso D de este artículo, y cronograma de ejecución del proyecto minero, incluir fechas, plazos y monto de inversión desagregado. I. Volumen de producción a obtenerse. J. Análisis de riesgo, incluir mecanismos de mitigación y control. K. Evaluación económica y financiera. 1. Estimado del flujo de caja proyectado. 2. Información general sobre fuente de recurso de su ejecución, siempre y cuando no se afecte al objeto final del mismo. Las modificatorias deberán ser aprobadas por la Dirección General de Minería dentro de un plazo de 30 días bajo responsabilidad del titular. Si se formulara observaciones o se solicitara información adicional, será de aplicación el procedimiento previsto en el quinto párrafo del artículo 30 del presente reglamento. Artículo 21. El programa de inversión al que hace referencia el artículo 79 del texto único ordenado se presenta mediante una memoria descriptiva del proyecto conteniendo la siguiente información. A. Identificación del proyecto, ubicación y accesos al proyecto. B. Antecedentes y resumen ejecutivo del proyecto. C. Geología y recursos mineros. D. Memoria descriptiva de los procesos mineros. E. Memoria descriptiva de los procesos metalúrgicos. F. Infraestructura, equipamiento y servicios. G. Servicios, referidos al suministro de agua, energía, combustible o afines. H. Salud y seguridad ocupacional. I. Costo de capital y costo de operación. J. Cronograma de ejecución del proyecto minero, indicar plazos, fechas y monto de inversión desagregado. K. Evaluación económica y financiera, estimado del flujo de caja proyectado. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 021/2019 EM, publicado el 28 de diciembre de 2019. Artículo 22. Las garantías contractuales benefician al titular de la actividad minera exclusivamente por las inversiones materia del contrato que realice en las concesiones o unidades económico-administrativas. Para determinar los resultados de sus operaciones, el titular de la actividad minera que realice actividades vinculadas a las inversiones antes referidas en las concesiones o unidades económico-administrativas que tuviera, debe llevar cuentas independientes por cada una de dichas actividades y reflejarlas en resultados separados. Los gastos que no sean identificables directamente con las actividades antes referidas o con actividades que no gozan del beneficio contractual, unas o ninguna de las mencionadas actividades, dichos gastos se distribuyen en primer lugar en forma proporcional a los gastos directamente identificables a cada una de las actividades que gozan del beneficio contractual y las que en la indicada. Los gastos que no sean identificables directamente con las actividades en mención se distribuyen entre estas en función a criterios que reflejen de manera razonable el uso y o consumo de los bienes o servicios adquiridos, tales como unidades producidas, horas hombre, metraje de espacio utilizado, entre otros. El titular de la actividad minera debe proporcionar, cuando sea requerido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria, un informe técnico emitido por un profesional competente que contenga por lo menos la metodología empleada para la distribución que se efectúe de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior. Este artículo ha sido modificado en el artículo 2 del Decreto Supremo número 021/2019 EM, publicado el 28 de diciembre del 2019. La resolución número 235 del 2006 de la SUNA aprueba disposiciones y formularios para la declaración jurada anual del impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones financieras del ejercicio gravable en el 2006. Artículo 23. Conforme a los artículos 81
y 85 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, la Dirección General de Minería deberá calificar el programa de inversión con su respectivo plazo de ejecución dentro del plazo de 45 días naturales y el estudio de factibilidad técnico-económico dentro del plazo de 90 días naturales, pudiendo observar dicha documentación por omisión de alguno de los requisitos dentro de los 10 días útiles de recibirla. Saludos, colega Juan. Estamos leyendo la normativa sobre las garantías y promoción de la inversión minera, la edición 2024. Artículo 24. Y con este nos despedimos esta noche. Mañana me parece, quizás ya lo terminamos, aunque todavía nos quedan algunas hojas. Nos despedimos hoy con el artículo 24. Artículo 24. La Dirección General de Minería debe elevar al despacho del viceministro de Minas los actuados y la resolución directoral por la que se aprueba el estudio de factibilidad técnico-económico o programa de inversión, según sea el caso, la misma que sirve de base para determinar las inversiones materia del contrato, a efecto de que se proceda, previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas en lo concerniente a la materia tributaria, a la suscripción de la minuta preparada de acuerdo al modelo aprobado de conformidad con el artículo 86 del Texto Único Ordenado. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 021/2019 publicado el 28 de diciembre del 2019. Nos hemos quedado en la página 21, artículo 24, colegas. El día de mañana nos conectamos a las 10:30 igual y continuamos con la lectura, esperando ya podamos acabarlo. Recuerden que todo queda grabado en el canal de YouTube y ahí pueden revisar si es que recién se han conectado a la lectura de la normativa sobre las garantías y promoción de la inversión minera. Hasta pronto, colega. Gracias por acompañarme en esta lectura.